que durante muchos años en el Perú, Fujimori fue presidente, sí, terminó con el terrorismo, pero también hubieron una serie de problemas de corrupción que prácticamente ella carga en la espalda por el padre, y al mismo tiempo ella también fue parte del Congreso. Formó un equipo fuerte, que se llama Fuerza Popular, que tiene una bancada significativa. Luego se presenta este outsider, que no sabemos, realmente fue una sorpresa para todos, le empata en esta primera vuelta y se enfrentan a una segunda vuelta. Pero en este enfrentamiento se polariza la derecha y la izquierda prácticamente, y hay un núcleo duro antifujimorista en la parte de Perú Libre, ¿no? Con este señor Castillo, y por parte de Keiko hay un buen núcleo que no somos fujimoristas, pero que vamos con la democracia, ¿no? Entonces esto se ha polarizado de tal manera que se habla de un fraude actualmente. Actualmente no tenemos un presidente electo hasta el día de hoy. Dijeron que iban a no dar más plazo porque hay muchas actas impugnadas. El voto en el extranjero ayudó un poquito, el voto de las personas mayores, muy mayores, que habían vivido la etapa de terrorismo, que eso es algo también muy importante porque todas estas personas que han votado, y de ahí voy un poco por lo de los derechos humanos, ¿no? Son personas que no somos millennials, que hemos venido a afrontar el tema de Sendero Luminoso durante los 80 y 90 y hasta un poco más con el tema de la Embajada de Japón, que ustedes bien conocen, hasta hay una serie en Netflix. Hay dos series que más o menos los pueden ayudar, que es una que se llama La Hora Final, que habla del secuestro de Ismael Guzmán, como lo coge todo el GEI, que es muy interesante realmente verla, y el rescate que se dio en la Embajada de Japón, ¿no? En los dos cuales mi familia y yo prácticamente estuvimos también en la bomba de Tarata, que fue ya cuando el terrorismo viene a Lima, no se le hace mucho caso porque estaba en Ayacucho, mataba gente, pero decíamos, no llega a Lima. Y todos los días se tumbaban torres, mataban personas, pero decíamos, no llega a Lima. Y cuando llegó a Lima, la gente, pues, algunos se fueron del Perú, otros nos quedamos, otros nos obligaron a ir. Cuando ya pensábamos que todo este terrorismo por la caída de Ismael Guzmán había terminado, ¿qué pasó? Todo un resurgimiento del MRTA, y este es el que toma la embajada, y se llama La Toma de la Embajada y la Operación Chavín de Huántar, que también está en Netflix, se lo recomiendo, es muy buena, ¿no? Y de ahí partimos con todo un tema de derechos humanos, ya que en esa época de Fujimori prácticamente él decía, nos vamos a ir de los derechos humanos, pero al final no nos fuimos. Y se crean también otro tipo de grupos, no solamente que el Perú sufrió de terrorismo, sino que también el Estado por parte, justamente, Fujimori, crearon ciertos movimientos que ya venían desde antes, comandos, ¿no? Estos comandos como paramilitares, o sea, como lo que prácticamente, no sé, corrígeme, Ariana, que se le llama comandos como para un paramilitarismo, que eran comandos como el de Rodrigo Franco, el comando Rodrigo Franco, que ocasionó muchas muertes, y de ahí, cuando hubo esa transición ya de Alan a Fujimori, ya justo se crea el Grupo Colina, que más que todo yo creo que fue una seguidilla del grupo del comando anterior. Entonces mucha gente habla de terrorismo de Estado por estos comandos, pero en realidad, ¿no? Fue la forma de que el Estado tenía que hacer cualquier cosa, no lo justificó para nada si yo enseñó derechos humanos, al contrario, y se les pagó mucha indemnización a las víctimas. Hubo dos grandes casos en el Perú, el caso La Cantuta, el caso Barrios Altos. Dos casos simbólicos. También hubo un caso de Churacay, que fue la matanza de periodistas, pero los dos casos más interesantes donde ves estos casos, claro, de los periodistas, estos dos casos fue el caso de Barrios Altos y La Cantuta. A mí me encantaría que me hagan todas las preguntas que ustedes quieran sobre el tema, sobre lo que ustedes quieren, y me avasallen de preguntas, y no quiero hablar sola, me encantaría que ustedes me pregunten lo que quieran. O sea, yo estoy aquí para todas las dudas que tengan, se las pueda de alguna manera contestar dentro de mi perspectiva, que nunca va a ser, no quiero ser una perspectiva totalmente polarizada hacia la derecha ni hacia la izquierda, no. Estoy acá como profesora de derechos humanos, respetando los derechos humanos tanto para la izquierda y para la derecha. Y ya sea el pueblo el que va a decidir al final quién va, y tenemos que
tratar de que no sean gobiernos extremistas, esto es, ¿no? Entonces, lo importante aquí es rescatar los años que hemos vivido realmente con un poco de auge, con muchas libertades, ¿no? Teníamos, bueno, tenemos todavía, el miedo de mucha gente actualmente es que el comunismo vuelva. Piensan que esto ha sido un tema del Foro de Sao Paulo, piensan que esto ha sido un Fíjate, tema orquestado. fíjate, doctora Olguita, y disculpa que te interrumpa, y No, primero como para también abordar una agenda y por supuesto poder contextualizar a nuestros pues, estudiantes. sí, Claramente, la invitación que radica en la doctora Olga es que la doctora Olga es profesora de Derechos Humanos. sí, también de política, Precisa- sí. Precisamente en un país que hoy por hoy, y tú bien lo has dicho, Olga, está demasiado polarizado. Y claramente, ¿cuál es la visión o cuál es la visión que nosotros pretendemos el día de hoy abordar dentro de una cátedra que claramente es multidisciplinar Sí, y pues, que se sale un poco del esquema, por supuesto, de la carrera de Derecho? Es sí, plantear precisamente, Olga, y esto también, Olga, perdón, de verdad, quiero primero también hacer como la presentación ah, formal para que nuestros estudiantes se vayan ubicando y hacia dónde vamos a redirigir esta breve charla, que es claro, un poco de compartir la experiencia que tienes como académica, claro, del liderazgo que has tenido en la conformación de equipos internacionales, sí, que también, y por supuesto, Olga, no dejarte ir bajo ninguna circunstancia, ya tú nos estabas dando el abrebocas, y es precisamente cuál es tu perspectiva como académica, como profesional, como sé que estuviste también siendo partícipe en el tema de veeduría de estas elecciones, justamente, porque te vi, por supuesto, bueno, al tenerla en Facebook, uno sabe, sí, lamentablemente, a veces la esfera privada ya no es tan privada, y claramente te vi, por supuesto, compartiendo con un equipo internacional, verificando precisamente la transparencia de las elecciones. Entonces, sí, para eso, permíteme darle un orden a la charla y, por claro, supuesto, también un orden para ti, para que a través de la experiencia de liderazgo que tú has tenido, por supuesto, nuestros estudiantes puedan extraer, y yo voy a ser la primera en realizarte una pregunta para también redireccionarte en ujú, la sesión como tal. Pero ujú, entonces, antes que nada, permíteme la presentación porque es la mínima formalidad que yo puedo tener. ok, Y es precisamente la doctora Olga Ramírez Poggi. Olga es abogada, egresada de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con maestría. Bueno, tienes varias maestrías, Olguita. Yo, si se me escapa alguna, por tranquila, favor, mil disculpas. Con no, maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad San Martín de Porres. Tienes también en Negocios Internacionales en Lekic University. Tienes también, bueno, por supuesto, postítulos en el área del Derecho Internacional Público, en la misma área de Derechos Internacionales. Has estado, por supuesto, participando de estos postítulos en lo que corresponde a los organismos internacionales como la OEA, ACID. También estás relacionada con la Escuela de Derecho de Salzburgo, sí, si mal no estoy. ujú, Pero también está relacionada, y si la memoria no me falla, también tienes nexos con los centros de estudios estratégicos en defensa y seguridad. sí, Fíjate qué interesante ese rol. Y también, por supuesto, has sido académica en lo que corresponde precisamente a esas direcciones estratégicas para la defensa y administración de crisis. O sea, yes, imagínate semejante rol que nos puedas aportar. claro, Eh, también tienes nexo con la Universidad Nacional de Defensa de Washington. Estás graduada en Building Capacity sí, of sí, Weather en China, Resource sí, Management for Caribbean. Bueno, espero en haberlo China, pronunciado bien. sí, Espero haberlo. COVID, Eres magíster también, Olga. Oye, Olga, definitivamente, me quedé corta con la hoja de vida. En geopolítica por la Sociedad Italiana de la Organización Internacional. Bueno, también tienes varias publicaciones en la materia de relaciones internacionales. De hecho, cuando yo les dicté este módulo de derechos humanos a este mismo grupo, en algún momento te quise traer, pero tú estabas también con tu agenda. Así que yo creo que hoy por hoy es una suerte de eres, resarcimiento, y a través precisamente de una cátedra que es
eminentemente multidisciplinar y que busca plantear el liderazgo de todos los roles, Olga, porque tú has estado sumergida, que por esa razón te extendimos la invitación en el plano internacional. La primera pregunta, y por supuesto, bienvenida, y nuevamente mis agradecimientos como tal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido el liderazgo, o cómo mejor aún, o cómo tú visualizas el liderazgo de una académica en un escenario interno e internacional? Y por supuesto, algo también que yo creo que no nos podemos quedar o restar. ¿Qué tipo de liderazgo hoy por hoy pudiese también tener Perú como tal, estando en una suerte de polarización? Esos dos escenarios creo que pueden ser de muchísimo aporte, por supuesto, para lo que nosotros estamos viendo, que son los elementos de un líder, cómo se conforma un líder, cómo se conforman verdaderos equipos de trabajo, cómo estos equipos de trabajo llegan perfectamente a ser maduros, y por supuesto esa madurez se traslada a la gestión como tal. Eso, doctora Olguita, así que si me quedé corta, por No, no, favor. no. O sea, yo quiero preguntarte una cosa. Mira, el liderazgo como académicos, en realidad, a lo que yo digo es cómo yo ejerzo el liderazgo con mis alumnos, qué es lo que cómo influyo en mis alumnos. Miren, en realidad nos ha tocado tiempos bastante difíciles. El liderazgo, bueno, yo enseño liderazgo prácticamente y me quedo sin palabras porque hay muchas cosas, muchas herramientas que la UPC, por ejemplo, que la Universidad donde dicto nos da. Muchas herramientas como el pensamiento crítico, el análisis, el razonamiento cuantitativo, razonamiento cualitativo, el Excelente. hecho de tener, claro, el hecho de tener, por ejemplo, no, no dejarte, no tener creencias limitantes, por ejemplo. Eso es también parte de lo que enseñamos nosotros en el liderazgo, ¿no? No tener creencias limitantes, tener competencias generales y competencias del abogado. Bueno, cuando hablamos del el abogado de la UPC, ¿no? Y tener competencias también, tanto como el abogado como alumno de la UPC, ¿no? Que son distintas. También conocernos a nosotros mismos. Por ejemplo, analizamos nuestro FODA, y hacemos ejercicio de nuestro FODA. Yo creo que ustedes lo saben, las fortalezas, oportunidades, amenazas, debilidades. Cuando uno ya se examina y puede por lo menos examinarse y puede ver cuáles son estas debilidades, esto yo lo digo, Ariana, o sea, en un término individual, lo que nosotros le transmitimos a los alumnos. Y también esas creencias limitantes las queremos volver en, o sea, empoderarlas, porque muchas veces uno cree que es malo en una cosa, que uno cree que va a fracasar en otra, yo no lo voy a lograr, y la gente, o gente se burla, mira, tú nunca vas a llegar a tal. Y tener esas creencias limitadas de ver si todo el mundo piensa que no voy a llegar a esto. ¿Cuántas veces me ha pasado que cuando yo le he dicho, le he compartido a mi familia, mil veces siendo familia, mira, voy a ir hasta Moscú y quiero hacer esto, y mamá, y tú crees que vas a... Y yo le digo, ¿por qué no? ¿Qué pasa? ¿Qué no tengo yo? O sea, ¿qué cosas tienen los demás que no puedo tener yo, no? Y eso es lo primero, las creencias limitantes, sacarlas. No creer, porque estas creencias limitantes lo que va a hacer, como bien dice, te limita a que tú logres algo, ¿no? Y esas creencias limitantes hacen que tu cabecita no pueda, ya automáticamente se sienta perdedora y ni siquiera has competido. ¿Ustedes saben cuántas veces me dijeron que no a millones de trabajos y a millones de cursos? Mil veces. Pero la mil y una seguí intentando. O sea, lo que va en esto es que, bueno, me dijeron no, ahora me han dicho que no, pero después digo, ¿qué es lo que puedo hacer para llegar hasta eso, no? ¿Cómo puedo trabajar yo misma para llegar a hacer esto? Y ver las oportunidades. Y si por último no me sale esta vez, no quedarme pendiente. Para esto, no solo esto, sino que también trabajo en qué cosas debo mejorar, por ejemplo, en qué cosas yo no estoy bien. Por ejemplo, yo soy muy mala en las fechas. Estoy muy mal en las fechas y digo, ahora digo, Alexa, dime mi agenda. Y Alexa empieza a hablar, ¿no? Atrás empieza a hablar, tu agenda es tal cosa. Ahí está hablando, ahí está hablando, ¿no? Y me habla, y yo digo, esto lo mejoré. Bueno, ya, es un ejemplo tonto, pero esto lo mejoré, ¿no? Y después también ver a qué le tengo miedo y por qué. ¿Por qué le tengo miedo? Y de empezar de repente
a consultarle a personas que conozco y diciéndole, ¿tú crees que yo estoy actuando de esta manera? Porque también es importante saber cómo nos ven. Pero tampoco que eso sea una barrera en que, no, no te veo haciendo eso, no, no te veo haciendo el otro. Es que también ellos no te pueden ver, pero tú sí lo quieres hacer. Entonces muchas veces, la gran mayoría de mi vida me han dicho, ay Olga, por favor, esto no lo vas a hacer jamás. Y yo dije, y creo que en mi caso yo dije, ahora sí soy terca y ahora sí lo hago, ahora sí no me dejo, ¿no? Y claro, también he tenido épocas de frustración, de decir, pucha, ¿y ahora qué voy a hacer, Dios? Y en este escenario, ya, lo que me he dado cuenta también es no tomar, ¿qué te digo?, decisiones al caliente, esperar que se enfríe, consultarlas, preguntar a personas claves y totalmente imparciales. Y decir, ¿cómo me estás mirando? ¿Tú crees que esto lo hago así? ¿Tú crees que esto lo hago así? Y esto me va a ayudar. Eso es un ejercicio que se llama la ventana de Johari. Y yo les doy todas estas cositas porque es importante, porque la ventana de Johari es una ventana que te dice lo que tú sabes de ti, lo que los otros conocen de ti, lo que tú no sabes, o lo que tú sabes solo tú sabes de ti, y lo que nadie sabe ni tú mismo de ti. Por ejemplo, a veces uno dice, mira, ante esta situación yo voy a reaccionar así. Y al final sale la situación y no reaccionas absolutamente nada de lo que dijiste, sale tal cual tú lo dijiste. Tienes una reacción totalmente distinta, ¿no? También trabajamos con los alumnos en empoderarlos, en decirles, por ejemplo, hacerles ejercicios como, tienes tantas cantidades de actividades, y ahora que todo ha cambiado, porque yo ahora justamente voy a dar una charla y todo ha cambiado. ¿Por qué? Porque gracias a Dios yo puedo ver a Ariana después de mucho tiempo. Gracias a Dios me está dando este espacio y puedo llegar a todos. Gracias a Dios le estoy dictando una clase en Chile. Para mí esto es un momento súper especial en mi vida. Estaba súper nerviosa y estaba súper feliz al mismo tiempo y yo jamás me iba a imaginar que, que sobreviví a un COVID, ¿no? Que fue uno de los casos ceros en Perú y que todo, se lo juro, hasta eso fue, tengo que vivir, no me voy a dejar, tengo que vivir. Fue así como lo combatí y de verdad no tenía medicinas, era caso cero, nadie me recogió. Yo creo que en algún momento te comenté, Ariana, que me estaba muriendo y nadie vino, pero creo que era una guerra psicológica de no me voy a dejar. Dios tiene algo para mí, alguna gran oportunidad tal vez en el futuro, yo no me puedo... Y así lo vencí, aunque no crean, fue así. Y yo creo que el poder mental es algo muy fuerte. Yo creo que esto no es un trabajo tampoco de un día, chicos. Yo creo que en los tiempos anteriores a los que ustedes han vivido, nosotros le hemos tenido bastante difícil. ¿Por qué? No estoy diciendo que ustedes la tengan fácil, para nada. Estoy diciendo que la teníamos distinta, porque si tú no tenías el dinero para comprar un libro, si no tenías esa capacidad del internet que te da todas las cosas, si tú no leías, si tú no lo tenías en la cabecita, o cosas, tú no lo podrías buscar en Google porque no existía Google. Mi primer celular lo tuve a los 23 años, imagínense. O sea, pero también de alguna manera eso nos ha hecho aguantar muchas cosas y buscar en los tiempos de ocio que hasta ahorita, imagínense que hay maestrías para administrar el tiempo de ocio. Existen. Y uno dice el tiempo de ocio, pues el tiempo de ocio puede ser administrado de una manera inteligente, lecturas, actividades, cosas que uno las va reflejando y esas maestrías hasta existen actualmente, ¿no? En nuestra época, de repente no tanto de Ariane, de repente yo soy mayor, no existían estas cosas, no existían si uno no jugaba con el vecino, si uno no le tocaba la puerta, no había forma de la comunicación. Ahora ustedes tienen otro tipo de comunicación, ahora nosotros podemos trabajar de cualquier lugar del mundo, claro, con las diferencias horarias, pero todo lo llevamos en la cabecita. Y con una laptop podemos trabajar. Eso es algo bueno. Tenemos bastantes herramientas también porque el LinkedIn, el Spotify, el Disney Channel, el Premium, el Netflix, tenemos tantas herramientas interesantes, hasta maestrías por internet que nos hacen de alguna manera prepararnos. Y años atrás, muchas cosas de las que he realizado era punta de carta, ¿no? Carta, por favor, acéptenme tal cosa. Y la recibían después de un mes, ¿no? Y en mi experiencia, la parte académica no se hace en un año, no se hace en dos, se hace en la vida. O sea, yo creo que desde los 28 que empecé, primero, yo quería, a veces yo me iba de frente quería lo más difícil y fracasaba y decía, no, pero ¿por qué me han dicho que no? Y
Y me decían, porque tal vez te falta algunos escalones para llegar a esas partes más importantes. Entonces, cuando tú ves que otros han logrado algunas cosas y que tú quieres lo mismo, pregunten, ¿cómo has llegado a hacer esto? ¿Qué cosa hiciste para poder llegar a esto, ¿no? Entonces, tal vez mirar y esa persona te dice, bueno, yo empecé por aquí, mira, me fui por acá, después hice el curso de la OEA, no me fui de frente a la Haya, primero tuve que escalar a la OEA, después de terminar el de la OEA hice el de la ESIT, así fue en mi caso, después del de la ESIT, pues me dijeron, no, mira, haz el de País Vasco, después el de País Vasco ya tenía 3. Creo que yo ya, o sea, no me importaba, ¿qué te digo? Mis recursos iban solo al tema de, porque yo sentía que era una inversión, no sentía que era un gasto. Entonces me dirigía hacia algo, ¿no? Y decía, bueno, este año, me ponía, o sea, plazos cortos y plazos medianos, pero también plazos largos. Y uno de los plazos largos, las maestrías, ¿no? Y me decía, ¿por qué tanta maestría en un doctorado? Y es que, claro, yo creo que eso me tiene al día y ya cuando me quiera sentar a escribir algo ya mucho más largo, donde me pueda quedar 5 años escribiendo sobre y haciendo todo un plan, ahí voy a hacer mi doctorado donde yo crea que puedo aportar realmente algo fuerte, ¿no? Yo quiero que me pregunten lo que quieran, que, bueno, tal vez ya me van a preguntar de repente qué herramientas, qué cosas necesito, cómo llegar a tal cosa, qué haces con un fracaso, cómo lo manejas, ¿no? Todos somos seres humanos, todos esta pandemia hemos sufrido. Yo he pasado por doble sufrimiento, porque prácticamente cuando me ponen la vacuna fue como un segundo COVID. Yo dije, ¿qué? Casi me muero, pero aquí estoy sentada, ¿no? Y yo creo que también es mucho la gente que te alienta, tener un entorno de gente parecida. Yo creo que mucho ayuda también la gente que es parecida a ti. Por ejemplo, Ariana es parecida, yo creo que somos similares, dos personas profesionales que nos ayudamos, darnos la mano, eso también es importante porque entre las mujeres y entre los hombres y entre todos nos tenemos que dar la mano, no importa la nacionalidad, porque todos hemos pasado por esto. Entonces, tendernos un cable, no aplastarnos. Mira, yo ya voy a llegar así aplastando a todo el mundo y no me importa. No es así. No es así, yo creo mucho en el Dharma, yo creo mucho en el hecho de que uno no tiene que llegar a un lugar aplastando a nadie, uno tiene que llegar cuando tiene que llegar. Y si no es para uno, no es para uno. Ahora, yo creo que todo es un escalón, y todo el tiempo uno tiene que estar, que te digo, a veces yo ya me excedo, y eso se lo digo de verdad, porque no tengo vida y me dedico toda la vida a hacer lo que me gusta, pero les digo un secreto, y no se lo digan a nadie. Mi secreto es amar lo que haces, porque nunca te vas a aburrir de hacer lo que amas. Podrás estar cansada, podrás lo que quieras, pero si amas lo que haces, yo creo que estás condenada a ser exitosa siempre. Yo creo que todos están condenados a ser los más exitosos si escogen algo, aunque todo el mundo, nadie daba un centavo por mí con mis relaciones internacionales, yo decía, bueno, yo no importa, yo voy a seguir, era muy terca, ¿no? Y fui la única promoción que salió de relaciones internacionales, después se cerró, después se abrió, después, años después, ¿no? Y creo que fuimos uno de los pocos que sacó los títulos y me costó sangre, sudor y lágrimas porque no fue fácil, porque había cerrado la facultad y las cosas en Lima, yo creo que en Latinoamérica no son tan expeditivas y son bastante burocráticas. Entonces no se desesperen con la burocracia, que es parte del sistema. Entonces, mucha, yo llegaba a veces hasta llorando, yo ya no quiero saber nada. Y al día siguiente seguía. ¿Ustedes creen que no quise tirar la toalla en algún momento? Claro que la quise tirar. Es más, cuando empezó el tema del COVID, hubo un ciclo que nos dejaron a todos sin trabajo y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y ahora, ¿a dónde? Y tenemos que, yo era reacia con las computadoras, yo no sabía ni siquiera cómo poner no sé, un Microsoft Teams, lo que sea, un Zoom. Y yo decía, yo no puedo, no, yo soy de la época antigua, yo tengo que ir a mi clase. Y ahora amo estar en Zoom pudiendo hacer todo esto que no lo hubiese podido hacer con el tráfico, con llegar tarde y todas las cosas positivas que tiene esta forma de comunicación, ¿no? Esto nos va a ayudar muchísimo al desarrollo. El que quiere puede hacer los cursos que quiere,
casi cero costo. Por ejemplo, lo que tendemos a hacer cuando yo enseño a un grupo humano y luego se terminan las clases, a veces nos quedamos en el WhatsApp con ese grupo y seguimos mandándole cosas y seguimos mandándole. Y hay alumnos que me dicen, doctora, ¿puedo ir? Claro, asiste a mi clase y vamos a seguir, porque no hay tiempo suficiente para enseñar todo lo que uno quiere en derechos humanos, no hay tiempo suficiente para enseñar en política internacional todo lo que uno quiere, ¿no? Y la verdad que uno no puede enseñar todo, entonces ellos continúan acompañándote, y cada masa, y uno dice, bueno, que hay una persona que me siga después, para mí es bastante, porque de una en una, de salón en salón, el primer año 5, el segundo año 10, el tercer año 15, y bueno, y yo he sentido ¿qué te digo? A mis alumnos estas elecciones, donde me decían, lo que me enseñaron a mí en política, lo que me enseñaron en derechos humanos es nunca perder la libertad, la democracia y tal, y yo me sentía feliz porque la que les había enseñado todo eso era yo. Entonces, claro, ellos también lo conocían perfectamente, pero yo decía, ¡ay, mis alumnos! Y uno se siente muy feliz porque, claro, estás formando profesionales para el futuro, ¿no? Eso no significa que a veces los profesores no estemos de alguna manera desmotivados por la situación, desmotivados por el cansancio, desmotivados porque a veces viajamos por temas personales, por ejemplo, la vacunación, que aquí nunca llegó para personas de mi edad, nunca llegó por la transición de poderes y todo lo que se vive actualmente, ¿no? Muchos negocios quebraron, muchas universidades quebraron, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? No había vacuna. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Pues tenemos que viajar a otros países a que nos puedan vacunar y nosotros teníamos que seguir dictando donde fuésemos y hacer sentir que al alumno que nosotros estábamos con ellos, no decirles nada y que se sintieran que nada estaba pasando, ¿no? Como si nada. Y en un momento dictabas en el aeropuerto, sí, porque no sé qué, y ellos ni cuenta, ¿no? Son nuevas formas, que te digo, de dictar, son nuevas formas que el mundo ha cambiado, que hay que aceptarlo, que hay que adaptarnos. Yo no creo, chicos, que vuelva a una nueva normalidad muy pronto. Yo creo que se va a demorar un año y medio más mínimo, todo este año y el próximo, ya para que la gente vaya a pisar de nuevo las aulas. Yo creo que o sea, yo creo que una cosa es el coach, cuando uno no tiene problemas, una cosa es que te enseña el liderazgo, y cuando uno ya tiene problemas muy, 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 ¿qué te digo?, profundos, yo siempre le digo, chicos, nosotros les podemos dar una ayuda, los podemos ayudar hasta cierto punto, pero si ya esto se escapa de nuestras manos, vayan a un psicólogo. El psicólogo siempre ayuda, al psicólogo de la universidad. Yo he ido a un psicólogo, todos los profesores vamos a un psicólogo. Esto es lo más normal del mundo, porque no hay persona que mejor te aconseje que alguien que ni es tu papá, ni es tu amiga, ni es tu hermana, ni es tu hermano, porque esa persona te va a ver como un paciente más y tal vez a esa persona sí le hagas caso. Igual el rol de los profesores, nosotros no somos tu mamá, no somos tu papá, y cuando te decimos, tú puedes, yo jamás a un alumno le he dicho, tú nunca vas a poder, jamás. Yo nunca uso la política del no vas a poder. Yo siempre les digo, ustedes tienen que ser mejores de lo que yo y muchos profesores son, porque ustedes son el futuro del cual depende nuestros países y depende el mundo, porque ahora ya no hablamos de Perú, no hablamos de Colombia, no hablamos de Chile, estamos hablando del mundo, porque todas estas nuevas generaciones van a estar globalizadas, van a competir con ellos fuera de su país y hasta dentro de su país, y hasta de repente en Perú, en Chile, en Ecuador, o donde ustedes quieran. Las empresas no se quedan en un país, las empresas se van a todos lados. Y las competencias están en todos lados. Entonces, si uno se pone un parámetro de solamente voy a competir contra el de la Universidad de Chile, contra el de la Católica, contra el no sé qué, no, yo digo, voy a competir contra el mundo. ¿Y qué necesito para competir contra el mundo? O sea, necesito esto y esto y esto. Y es admirable, por ejemplo, como Ariana, después de dictar en Colombia, puede dictar en Chile, Dios mío. No es fácil abrirse un camino, no es fácil abrirse un camino, mis respetos realmente a todas las personas que, por ejemplo, se han abierto un camino fuera, hay que tener mucho liderazgo, mucha fuerza para decir, yo entro aquí, yo estoy en el mercado y estoy vigente, ¿me entienden? Porque van a salir nuevas competencias. De hecho, ustedes van a ser mis colegas mañana. Entonces, como van a ser mis colegas mañana, hay competencia. Pero yo no compito con ellos. O sea, somos un equipo. Si la gente empieza a trabajar en equipo, todo va a cambiar. Porque
si ustedes siempre quieren ser individuales, como me habían dicho no hace mucho en una charla, me decían, ¿quieres llegar rápido? Camina solo. ¿Quieres llegar lento? Anda acompañada. Entonces, si quieres llegar lejos, anda acompañada. Si quieres llegar rápido, anda sola. Pero lejos es en equipo. Y generalmente ahora, para que un país salga adelante, no solamente mi país y todo, tiene que haber un consenso nacional. Tenemos que dejar los odios, tenemos que dejar... Y toda la gente que se anda peleando así, yo he visto la cantidad de peleas en Facebook, en LinkedIn, dejar de ser amigos. La gente está muy sensible y ya ni siquiera se puede decir ni una broma porque la gente está con la política a flor de piel, pero eso es mentira. La política no es la suma de todos los factores, el día a día, los problemas, el alza del dólar, el problema, todos los problemas en sí que sean, que tú lo justificas por el tema político y que no es el tema político. Por ejemplo, el COVID, el de la mascarilla, estar respirando, o sea, todo el mundo. No somos los únicos, es mundial. Hay como una suerte de decepción, estamos bajetones, y no es el momento para estar bajetones, es el momento para saber que nos podemos levantar. Esto es una pandemia, pero no es el fin del mundo. Han tenido los europeos Primera y Segunda Guerra Mundial que han salido caminando y se han tenido que amistar después de la Segunda Guerra Mundial, y ha sido en 1949, 45 que terminó, donde sus abuelos se han matado y esas generaciones siguen trabajando juntas y olvidaron eso. Y nosotros tenemos todavía los rezagos de guerra con Ecuador, de la guerra con Chile, de la guerra... Esos son tonterías. O sea, ya eso queda atrás y tenemos que trabajar en equipo. Por eso estamos en la Alianza del Pacífico con Chile, trabajando juntos con México, Chile y Colombia. Por eso, porque en equipo es mucho más fácil. En equipo, el equipo se ayuda. Yo creo mucho en la parte de equipos. No es fácil delegar, porque siempre una persona que es muy perfeccionista y que le gusta todo perfecto, es muy difícil que delegue, pero yo creo que el éxito es la confianza. Si tú no le das confianza a tu asistente y le dices, yo confío en ti, tú puedes hacerlo, o tú quieres hacer todo lo que ella hace, ella va a sentir, ella no confía en mí. Y la gota de confianza es importante también en el liderazgo. Yo creo que los líderes tienen que tener un equipo en los cuales ellos no sean más, sino sean parte del equipo y puedan ayudar al equipo como una persona más. Yo no veo al líder como una jerarquía totalmente vertical, sino veo al líder como parte del grupo. Incluso yo creo que hay diferentes líderes en diferentes cosas. Yo creo que todos tenemos un arte distinto para algo. Ahora, siempre dicen el líder es el portavoz, el líder es el que manda. Yo creo que el líder más que manda es el que alienta, el que da la mano, no el que tiene una voz de mando y van a hacer esto, eso parece una dictadura. Más que creo yo, es una voz de aliento y una voz amiga y una voz que te va a salvar y que te va a ayudar y que de alguna manera guía al grupo en lo mejor para todos, no lo mejor para él mismo. Entonces yo creo que eso es una forma de liderazgo muy interesante. De hecho, van a escuchar a más líderes y más personas que enseñan liderazgo, ¿no? Y de repente tienen otra forma de enfocarlo. Yo creo, en mi experiencia como académica, darle oportunidad a mis alumnos. No ser prejuiciosa, no tener prejuicios en absoluto. Ah, mira, tiene un tatuaje, no lo voy a escoger. Mira, tiene una letra en la lengua. No, esos son prejuicios totalmente tontos para mí. Ya no en esta época se puede prejuzgar a una persona por la facha o por cómo esté, porque eso en realidad es estar siendo discriminando a una persona simplemente por su apariencia. Y a veces las apariencias engañan. Y puedes tener una persona con 20 tatuajes que es un capo en computadoras y te deja la boca abierta. Puedes tener una persona con 20 tatuajes y ser un erudito en la historia. O sea, no tiene nada que ver. O puedes también tratar, que, o sea, por ejemplo, ayer mi hermano me leyó algo muy interesante de la empresa Uber. Y esto es algo muy interesante porque nunca había escuchado algo así, pero muy interesante. Mira, Uber tiene un transgénero que maneja el Uber. Y ese transgénero que maneja el Uber habla 4 idiomas, es el que más dinero le da a Uber, lo quieren mucho, está en un trámite de transfusión de nombre o algo así, una cosa así, y ha sido aceptado y querido por la empresa. Cosa que en años anteriores, muchos años, 20 años atrás, pues eran tabúes que ahora ya los hemos vencido con el tiempo y la globalización, que todavía muchos países no lo aceptan,
pero poco a poco es parte de nuestra realidad y no podemos discriminar a la gente ni por su raza, ni por su opción, ni por su religión, ni por su... La libertad de expresión es importante. Eso es algo que ahora en Perú todos se están matando porque la gente habla y el otro no es tolerante ante lo que los otros dicen. Entonces empiezan, oye, pero yo pienso así, entonces sabes que te saco de mi fe. O sea, y no es así. Yo dije, Dios mío, tienen que ser tolerantes, hay una tolerancia y el líder también tiene que ser tolerante porque todos tenemos derecho a equivocarnos, todos somos seres humanos, no puedes reprender una equivocación, tienes que ayudar en una recomendación, o sea, cuando tú corriges a alguien no lo puedes reprender, simplemente tienes que hacer ver cómo mejorar esa parte. Y justamente, por ejemplo, Ariana, ayer tuvimos un nivel de ausentismo en clases impresionante, le dije, mami, hemos tenido un nivel, me dijo, uy, pero hay que exigirles, y le dije, no, no es momento de exigir, todavía no, le dije, deja a los chicos que se tranquilicen y luego vamos a hablar con ellos, ¿no? No es una cosa de exigir a la mala, ¿no? Nunca creo que las cosas se consiguen de esa manera. Pero bueno, ¿quién me quiere hacer alguna pregunta de algo sobre lo que quieran, ¿no? Porque yo he hablado sola, creo 40 minutos hablando No, pero sola. está muy bien, doctora Olguita. Bueno, de verdad que voy a dejar el formalismo porque el cariño y la cercanía que hay entre tú y yo, y que también debe trasladarse de una u otra manera a nuestros estudiantes. Mira, tienes a Cristian con la manito levantado y por supuesto yo estoy haciendo como una suerte de resumen o de retroalimentación como para también dar lugar al cierre en su momento, pero dijiste tantos patrones de verdad en suma que debe tener un líder y que debe ser componente de un liderazgo y que quizás algunos de nuestros estudiantes o sencillamente ninguno y mucho más adelante puedan vivir estas etapas que verdaderamente son demasiado conflictivas y que el camino no siempre es lleno de rosas, sino que tiene varias espinas. Cristian tiene la manito levantada. Cristian, te doy la palabra, por favor. Sí, ¿Qué muchas tal? gracias. Saludar a la profesora. Disculpen mi cámara, pero mi antivirus bloquea mi cámara del computador, así que solamente tengo voz. Tengo ya 4 preguntas porque las tenía Por desde favor. hace ratito, pero no quise interrumpir. No te preocupes. La primera va por el lado de los derechos humanos y un poco con la historia de Perú y cómo se van repitiendo algunas cosas o las podemos ir asimilando también a cosas que pasan en Chile. En particular como el rol de la prensa como generadores de información frente a la creación de estos comandos de terrorismo de Estado, Sí. cómo impactó, porque después de cierto tiempo nosotros podemos leer en la historia, oye, sí, existieron, pero cuando son más contemporáneos es difícil. Sí. Eso lo vemos nosotros también en la región de la Araucanía chilena, que todos piensan que tenemos problemas hace 2 años, 3 años, y no, llevamos 10 años con una militarización de una zona de Chile bastante fuerte, digamos. Eso fue donde mataron a un chiquito en un río, me acuerdo, que hubo un asesinato, o fue un argentino que, bueno, fue un chileno, creo que yo me acuerdo, que descubrió la policía, y bueno, no sé si fue realmente ese caso. Pero bueno, disculpa por interrumpirte. No, está bien. Han habido muchísimos casos en esa Han zona, habido digamos. muchos casos, exacto. Sí. Sí. Eso es como una pregunta. No sé si quieres que las haga de a una o las hago todas juntas. Claro. No, de a una. De a una Ya. y yo te voy contestando. Mira, Vamos con esa mientras. ya, mira, sí, efectivamente hay muchas cosas que mucha gente recién se da cuenta ahora, y te pongo un ejemplo, que no tiene nada que ver con lo que me has dicho ni lo que yo te he dicho. Por ejemplo, el tema de Floyd en Estados Unidos. ¿Ustedes creen realmente que eso realmente pasó ahorita? Esto venía pasando desde que yo vivía en Estados Unidos, de los 12 años veía la discriminación a las personas afrodescendientes, ¿no? Cómo los trataban en ciertas zonas, cómo cuando se mudaba uno, todo el mundo vendía sus casas y se iba, los barrios, ¿no? Y eso pasa en Estados Unidos. ¿Esto pasa recién desde ahorita? ¿Qué pasó lo de Floyd? No, eso pasa desde tiempo atrás. Lo que pasa ahora, creo yo,
es que el papel de los medios, de hacerlo conocido, porque tenemos el celular, lo grabamos, lo miramos, ya nadie se escapa. O sea, o sea, pensaría que Ted Bundy, si hubiera tenido los asesinatos, si hubieran sido ahora, lo hubieran agarrado en un minuto. No se hubiese tenido tantos asesinatos como los que hubo. Es un caso, ¿por qué? Porque ahora también el exceso de información nos desinforma, porque ya tanta información que ahora todo es fake. Por ejemplo, ahora me decía, esto es fake, esto no es fake, esto es fake. Y después, Dios mío, todo el mundo está esperando que algún periodista valiente diga las cosas que todos queremos escuchar y que todo el mundo quisiera decir, pero no somos voceros. No tenemos un medio de cómo decir las cosas actualmente. En el caso de Perú, por ejemplo, nosotros hemos tenido el comando Rodrigo Franco, pero ese comando Rodrigo Franco no fue Rodrigo Franco solo. Ese comando Rodrigo Franco tuvo nombres anteriormente. Lo que pasa es que para no ser agarrados y no ser detectados cambiaban de nombre. Antes era Comando Conjunto de la Purímac, ¡pum! Después de hacer algo se cambiaban de nombre para que no piensen que eran las mismas personas. Se disolvían y se volvían a armar, se disolvían y se volvían a armar. Y eso es algo que influyó mucho en la época de terrorismo en el país, porque la gente ya no distinguía quién era del pueblo, quién era sendero, quién eran los militares y quién era el comando. Y el comando a veces se le pasaba la mano y mataba a gente que no tenía que matar, pensando que era un senderista. ¿Y por qué? Porque claro, pensaba que los senderistas todos eran de una clase, que te digo, aldeana, o que eran gente andina, y no necesariamente la gente andina era terrorista. Entonces eso dio paso en mi país a los ronderos, porque el Estado no llegaba muchas veces a las zonas, entonces tuvimos que armar a los ronderos. Y hubieron casos de derechos humanos espantosos, como el que hablé de La Cantuta y Barrios Altos, donde en La Cantuta fue el grupo Colina, que se le acusa, que también fue un comando, ¿no? Que se le acusó de matar a unos supuestos estudiantes que, bueno, que hacían apología dentro de la Universidad La Cantuta. Por eso se llama el caso de La Cantuta. Y Barrios Altos fue también hecho por el grupo Colina cuando se equivocaron de fiesta y se metieron a una fiesta porque el servicio de inteligencia les dio mal el dato y se metieron a otra fiesta y mataron hasta un niño. ¿Y por qué? Porque no podían quedar ningún tipo de testigo. Y fue atroz. Y eso nos golpeó a todos y dijimos, bueno, pues justos pagan por pecadores, pero así no es. Entonces, esos resentimientos de las personas que ahora afloran con estos problemas actuales políticos, donde es todo estos sentimientos tanto de la gente que ha sido, ha sido, ¿cómo te puedo decir?, parte de lo que Sendero ha hecho, y prácticamente ha perdido padres policías, padres del ejército, con las personas que también han perdido familia por parte del ejército. Ahora, en esta época, ¡pum!, se reúnen en una polarización, en una votación, pero están peleando por cosas que pasaron en su vida y que les ha dejado toda una esquirla que todavía no la pueden superar. No es Keiko, no es el profesor, ahí hay problemas que vienen de atrás. Hay problemas de discriminación entre clases sociales, el que insulta a uno y el que insulta al otro, el que le dice a uno tú eres tal por cual por tu forma física, el otro le dice tú eres un pituco, se le dice como que alzado, tal cosa, entonces empiezan a sacarse la mugre, pero eso no es el tema, porque yo te puedo apostar que los dos quieren lo mejor para el país. Lo que pasa es que tienen ahí algo. Uno tiene ahí la muerte de su padre, o el otro tiene ahí que el padre luchó contra el terrorismo y se tuvo que ir del país, ¿no? Entonces todos tienen algo diferente, pero viene de la misma historia. Y por eso se hizo como que la Comisión de la Verdad y Reconciliación, para tratar de olvidar y pasar la página, pero los sentimientos a veces no hacen que pase la página. Y esto es lo que tenemos ahora, una población dividida, una población poco tolerante de la opinión ajena, y una población que muchos nos enteramos recién, todas las barbaries que ellos mismos cuentan, que mucha gente le ignoró, pero no le ignoró porque quisimos, le ignoró porque en esos momentos solamente los testimonios de las personas contaban.
Eso ha pasado también en Guatemala, por ejemplo, con el genocidio guatemalteco que hasta ahorita no se reconoce. Ha pasado en México con Ayotzinapa, por ejemplo, que también de los estudiantes que desaparecieron y fue un caso horroroso. Ha pasado con el tema de las desaparecidas de Juárez, con los periodistas asesinados, todas esas cosas donde, por ejemplo, México ahora votó por una derecha más pronunciada. Yo creo que también se debe a todos esos problemas, el voto va dirigido hacia algo donde la gente ya está harta de soportar. Es o sea, el hecho de poder protestar en las urnas es una cosa que también creo yo que va de la mano con la historia que has tenido y con lo que te ha pasado, y por eso que ahorita tenemos una población sumamente dividida y sumamente polarizada. Yo creo que lo que tenemos que hacer es un acuerdo nacional urgente y para llegar a eso va a ser bastante difícil. O sea, las arenas van a estar movidas en estos lares. Y otra cosa también importante son los vientos que soplan en Sudamérica. Eso ya más en la política internacional, porque tú tienes una Venezuela, tú tienes ya a Colombia, que ahorita les vienen las elecciones en unas semanitas, y tú tienes a gente que se quedó con ganas de Petro y otra gente que votó por Duque, tú tienes una FARC que es ahora grupo que te digo que puede estar dentro de la política, de repente Mogadef, que es en Perú, el ex Sendero también quiere lo mismo, ¿no? Y todo influye el ambiente no solamente del Perú, sino el ambiente general internacional que va cambiando, ¿no? Un Lula que se quiere presentar, un Fernández que ya le dice a Castillo, oye, bienvenido presidente, ¿me entiendes? Y todavía ni siquiera ha sido presidente. Entonces la Cancillería le ha dicho, oye, no hables todavía porque por favor no reconozcan a ninguno, ¿no? Y todas estas cosas que se notan las preferencias y de otros países que también, o sea, tienen influencia. ¿Por qué? Porque cuando un país decide mal o cuando un país tiene un problema, los demás países alrededor sufren las consecuencias no solamente positivas, también negativas. Por ejemplo, con Venezuela, nosotros tenemos ya casi 2 millones de venezolanos aquí, y muchos informales. Los pobres venezolanos dijeron, no, por favor, no queremos que otra vez vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Eso es, yo creo que me extendí mucho con la respuesta. Yo creo que no sé si he podido realmente contestarte lo que tú me has preguntado. El papel del periodismo es fundamental, fundamental, ¿no? Ahora sí se conocen muchas cosas, muchas injusticias que antes no se conocían gracias a las tecnologías nuevas, ¿no? Porque antes nadie quería decir nada, nadie grababa nada, y yo creo que la mitad del mundo que está libre estaría preso si hubiese existido las cosas años atrás, ¿no? Y no que antes no se cometían las cosas, se cometían y hasta peor. Lo que pasa es que no había nada que lo pueda probar con la certeza que ahora tenemos una cámara y lo podemos probar. Eso creo yo que ha ayudado muchísimo, ¿no? El destape de muchos fraudes, etcétera. Sí, sí, no, muy bien, muchas gracias. Iba justamente en el camino. Es más, contestó hasta mi siguiente pregunta. ¡Ay! Pero eran 4, así que tengo más aún. Dígame. Sí, bueno, el otro también tiene que ver un poco con la contingencia política y esta polarización que se está viendo en estos vientos latinoamericanos. Y algo que me ha llamado muchísimo la atención es que tanto en Chile como muy poco en Argentina, pero sí en Ecuador y también en Perú, esta apología contra los gobiernos comunistas. Yo no sé si Perú en su historia ha tenido gobiernos comunistas. Chile nunca ha tenido gobiernos comunistas, pero también se odia a el comunismo porque se plantea como este comunismo de Marx. Claro. Y que viene poco menos que en su lucha contra la libertad y contra la propiedad privada. Por supuesto. Cosa que eso quedó añejo y quedó por allá por el 1800, quedó zanjado y fuera. Ya. Hoy en día los comunistas creen tanto en el mercado como nosotros. O sea, como todos los liberales. Claro, pero ver eso y cómo esto se condimenta con esta generación de cristal, que todo le molesta y todo tiene una frustración por imponerse. Sí. Y le cuesta mucho, argumentar, y lo que prefiere es ofuscar e imponerse. No sé si es su opinión o... No todos, pero la gran mayoría. Yo creo que tienen muy poca resistencia. Yo te cuento, a ver, desde lo que me has preguntado, vamos con ese piano, piano, llegó lontano. Mira, en Perú sí existió, y fue Velasco
el que implantó un sistema de esa naturaleza. ¿Y qué pasó? Yo te cuento porque lo viví en carne propia. Mi abuelo era uno de los ingenieros de Cartavio, una de las haciendas más grandes en el norte. Y bueno, cuando mi abuelo falleció lo nombran jefe de la reforma agraria. Esta reforma, bueno, justamente cuando va a coger el cargo, pum, tiene un accidente, fallece. Pero esta reforma agraria fue mal hecha. Entonces, ¿qué pasó? Se le trasladó estas grandes empresas, la Grace, Casa Grande, etcétera, a las personas que trabajaban, pero esas personas que trabajaban ya estaban acostumbradas a recibir un sueldo, a que sus hijos los manden al colegio, a comer de eso. Entonces, ¿qué pasó? No sabían cómo dirigir, no habían estudiado para eso. Entonces, ¿qué pasó? Empezaban a vender lotes, y con esa plata tratar de sobrevivir. Entonces, fracasó totalmente porque no la supieron administrar. ¿Y qué pasó después de ese fracaso? No fue, ese fracaso de la reforma agraria fue que todas esas empresas, pues, y todas estas personas viajasen a Lima, que era la capital, porque no tenían más nada que hacer ahí en el norte, porque ya les habían expropiado las cosas que, ojo, les han querido devolver, pero ¿qué van a devolver si ya todo está hecho trizas? Eso fue parte de nuestra centralización. En la época de Velasco, después le hacen un golpe, ¿no? Bueno, han habido varios golpes, uno de los cuales todavía he podido conocer por ejemplo, a Belaunde, a Morales Bermúdez, que sigue vivo, está ancianísimo, y siempre le digo, ha sido compañero de mi abuelo de carpeta, mi abuelo ya falleció, siempre le digo, señor presidente, me dice, ¿cómo está? Él le hizo el golpe a Velasco en los años 60. ¿Te imaginas cuántos años tiene ese señor? Y está vivo. Y bueno, eso fue Morales Bermúdez y restableció de nuevo el orden democrático en el Perú. Después, mucha gente sí considera, pero eso sí va una pregunta a quien me ha hecho la pregunta, al gobierno de Allende como un gobierno de izquierda. ¿Es cierto? No es cierto. Quiero saberlo. Sí, Porque es un Chile, gobierno de izquierda, pero más suave, fue socialista, ¿no? no como No, marxista, claro que sí. exactamente. Como marxista, exacto, así Exacto, es. exacto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vino un Pinochet de derecha, ¿no? Chile creció y Chile es un país que yo, como lo veo, está descentralizado. ¿Qué fue que hace a Perú que todo esté en Lima? Primero, la mala reforma agraria que se dio en la época de Velasco. Segundo, el terrorismo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El terrorismo nace, ¿no? Y se hace, y también tiene dinero, porque claro, el terrorismo se relaciona mucho con el narcotráfico. Entonces el narcotráfico necesita gente que lo defienda, entonces hay un narcoterrorismo siempre mezclado, pero nunca se dijo que era un narcoterrorismo. Eso se llama un terrorismo por ideología. Entonces, ¿qué ocurrió? Ellos estaban siempre ocultos en la selva, trabajando con los jaecoque y tal, no bien esos grandes personajes como Pablo Escobar, por lo menos en el Perú. Sí han habido sus personajes, pero no tan renombrados que fue el primero, Pablo Escobar, que hace todo el tema de la coca en barco, más que todo era en avión. Nosotros tenemos el BRAM, el Alto Guayaga, ahora una zona del Putumayo también con terrorismo y con narcotráfico, porque no se puede decir solamente que hay terrorismo y narcotráfico. Nosotros no somos los de las rutas de distribución, los jefes, pero sí somos los que damos, que te digo, toda la base de la producción. Generalmente los que dan la ruta de distribución son más Colombia y México, que están considerados como firmas y como cárteles. Nosotros estamos considerados como clanes. Pero ¿qué ocurre? A nosotros que somos clanes no nos dicen ustedes tienen que trabajar solamente con el cártel del Golfo. Nosotros trabajamos con el cártel del Golfo, el cártel Sinaloa, el cártel de Juárez Nueva Generación. O sea, con todos trabajamos y nadie se pelea por nada. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora viene un grupo de gente y dice, bueno, vamos a implantar un nuevo gobierno comunista, marxista, leninista, maoísta y todos los istas. Entonces yo digo, ¿en qué país del mundo, y pregunto, este modelo ha dado resultado? Si nos acordamos, en el 89 se cae el muro de Berlín. Eso trae como consecuencia la caída de la Unión Soviética. Eso trae como consecuencia que, obviamente, Rusia es capitalista prácticamente, con ciertas cosas comunistas, como la parte del funcionamiento del Estado, en parte de la salud, en parte
las Fuerzas Armadas, pues, ¿no? Que es algo que tiene que tener todos los países, ¿no? Es un hegemón en parte de todo lo que es tecnología y todo lo que es armamento nuclear, porque es lo que es Rusia. Ahora, Estados Unidos, aunque digan que no, ahorita está con un gobierno demócrata que es de Biden, que es más soft que el de Trump, y muchos que adoraban a Trump hasta lloraron cuando perdió con Biden y dijeron que había habido un fraude y toda la cosa. Lo mismo pasó en Estados Unidos, pero todos estos países sí tienen una gota de socialismo, pero no leninista, o sea, marxista tal. Este señor Castillo, que está actualmente ahorita polarizado, la gente ha votado por Keiko, a pesar que Keiko todavía no se le declara una cárcel, una prisión efectiva por corrupción. Por lo tanto, si le dicen corrupta, ella podría decir, yo no tengo ninguna sentencia que me diga que me vaya a la cárcel por eso. Ahora le piden prisión preventiva, un ratito, pero ¿bajo qué? ¿Bajo qué argumento? Entonces ha empezado a correr todo un tema psicosocial de quieren, la gente le tiene más miedo no a Castillo sino a Cerrón. ¿Por qué a Cerrón? Este señor Cerrón no era un tipo candidato, o sea, no podía ser candidato, no era candidateable, era un tipo que tenía sentencias firmes por temas de corrupción en la región Junín. Y todo lo que yo les estoy diciendo, y si me están grabando, pues es totalmente verdad. Pueden ir al Google, pueden averiguar su vida. Y empezó a correr la voz de que querían anular esas sentencias. ¿Qué significa anular la sentencia? Significa que este señor puede ser funcionario y hasta vicepresidente. Toda la gente se le pararon los pelos y dijeron, no, él es el marxista-leninista y él, todo lo que le mete en la cabeza a Castillo se lo mete Cerrón y Bermejo. Entonces la gente dijo, no, y dijeron, bueno, ya, el Poder Judicial no puede hacer esto. Y yo dije, qué conveniente que pidan justo la nulidad. Y después empezaron otros correos, vamos a dejar libre a Ismael Guzmán. La gente, no, porque eso representa, pues, sentarse en toda la historia peruana, porque tenemos una persona que lideró Sendero Luminoso, que para agarrarla fue prácticamente un milagro, porque el tipo era escurridizo y ha estado en la cárcel años, pero el tipo sigue teniendo todos los mismos pensamientos de toda la vida marxistas-leninistas y va a morirse así. La formación de Cerrón ha sido en Cuba. De hecho, mucha gente habla de por qué había venido a Perú gente cubana para preparar a la gente en la votación. Yo estuve de observador en la votación y me dicen, oiga, usted no vio ningún fraude. Yo le dije, ¿usted cree realmente que el fraude lo van a hacer en mi cara? ¿Usted cree realmente que van a sacar, hola, mira, tú eres observadora, vamos a hacer el fraude, mira, mira? Pero lo que yo sí me di cuenta fue que todos a las 6:30 de la mañana tenían un personero de Perú Libre en todo el cono norte. Y que por el otro lado, por el lado de Keiko, pues solamente habían uno que otro personero. Que un ausentismo de las zonas más pitudas, o sea, de las zonas más chetas, o como le digan ustedes, de las zonas más, las Condes, de repente por ahí, las zonas pitucas, no sé, no habían votado y después se quejaban. Y mucha gente me decía, pero tú has sido observador. Y yo contestaba, y si te interesa tanto la política, ¿por qué no te pones un polo y vas y ejecutas y te sientas ahí, como todos lo hemos hecho, en vez de quejarte y quejarte? Porque es muy fácil quejarse por Facebook. Mira, tú has estado ahí, tú has hecho esto. Es como si dejas unos alumnos en los exámenes, haciendo exámenes solos. Y yo le contesté, si yo tuviera un salón con 7.000 aulas y 45 alumnos por aula, y solamente somos 3 observadores, ¿cómo podemos cuidar las aulas? Deberíamos tener cada aula un profesor, por lo menos. Pero el problema tampoco ha ido de raíz por ahí. El problema, como lo decía Stalin, para sazonar un poco para que se rían un poco, es no importa cuántos voten, sino quién cuenta los votos, ¿no? Entonces, el fraude puede haber sido cometido en mesa, como puede ser sido cometido en la OMPE, como puede ser cometido el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, eso no lo podemos controlar toda una población, porque es la gente que trabaja dentro, la que tiene que ahora decidir y la que tiene que ahora decir, y los que han sido o los que hemos encontrado que han hecho un fraude, pues separarlos de la institución y amonestarlos, o simplemente ya verá la ley cómo los va a amonestar, ¿no? Porque realmente esto es lo que se está viviendo actualmente. Lo que a la gente le molesta es la impunidad, y lo que a la gente le asusta es el comunismo. Porque, ¿qué pasa, chicos? Esta gente de cristal que ya no quiere moverse ha nacido con internet. Chicos, apáguenle la electricidad a estos chiquillos
un día y se van a morir. Al peruano, cuando yo tenía su edad, nos tumbaban las torres todos los días, no teníamos luz, teníamos que cocinar con cocina a gas, no teníamos agua. Y no es que porque tenías más plata, no, si tenías grupo electrógeno y podías. No, el problema ya no es si tienes plata o si no tienes plata. El problema es el desabastecimiento que puede sufrir tu país al momento de no cumplir con un tratado de libre comercio con Estados Unidos y que te bloqueen comercialmente. Eso es lo que asusta. Porque si la gente está peleando por un gobierno marxista-leninista, no. O sea, de repente el tipo se ha ido ablandando un poco, Castillo se ha ido ablandando y ha dicho que ya no va a hacer las cosas de esa manera. Pero el problema no es Castillo, el problema es que el equipo que tiene atrás dice, no, yo sí soy leninista, marxista y tal. Entonces acuérdense de mí, puede haber un fraccionamiento en un escenario brutal si este tipo se declara presidente, todo el mundo agacha la cabeza, lo reconoce y después termina peleándose con su propio partido. Porque acuérdense que las inversiones van a tratar de lidiar con esto, van a tratar las empresas de lidiar, y si las empresas no logran tener un acuerdo y se van y agarran sus cosas y se van a otro país, este señor no es tonto y va a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y su partido va a decir, no, leninista, hay que estatizar todo, y hay un momentito, y tú vas a empezar a producir la pieza de un engranaje, de una máquina que sirve para la minería, no. Ah, ¿y quién lo vende? No, lo venden los chinos. ¿Y tú puedes traerlo? No, porque estamos peleados. Entonces la minería no va. Porque no somos un país, lamentablemente, que podamos producir todo. No nos podemos pelear con el mundo. Y eso lo sabemos todos. Entonces entrar en una suerte de carrusel leninista, estalinista o como él lo quiera llamar, sería un harakiri en épocas de pandemia. Y lo que nosotros necesitamos es salvar a la gente en un momento de pandemia y ponerles vacunas a todos los peruanos que se están muriendo y que somos la población que más muertos hemos tenido, casi toda Sudamérica y toda Latinoamérica. Y la gente realmente pobre no tiene ni para agarrar un avión e irse a Estados Unidos, ni siquiera tiene un pasaporte vigente. Entonces, eso es lo que tiene que pensar si quiere a su pueblo, ¿no? Dejar que se vacune esta gente, hacer que la gente por lo menos pueda vivir. Y eso es lo que yo pienso de lo que debería ser. Ahora tenemos esos escenarios que ya mencioné que pueden suceder y que cualquiera sea el escenario que suceda. Imaginemos que sale Castillo, va a tener problemas con su partido porque el partido quiere hacer una cosa y de repente él no la quiere hacer de esa manera. Y hasta de repente su propio partido puede hacerle un golpe. O sea, ya en estas alturas cualquier cosa puede pasar en el Perú. Somos el rey de las improvisaciones raras. En Perú se hace cosas, pero bueno, yo creo que si algo no me han entendido, pues yo igual les voy a dejar mi número, los voy a atender cuando quieran, me pueden preguntar, me dicen simplemente, oye, Olga, yo soy la clase de Ariana, no me ha quedado claro tal cosa, entonces yo le digo, mira, yo te cuento todo, te mando las noticias, podemos hacer un grupo, le mando a Ariana me dice, oye, ¿qué está pasando en tu país? Mira, y le mando todo, para que sepan que no es que yo lo invento, esto pasó. Y esto ha pasado porque mi familia lo ha pasado, nosotros tuvimos que salir de temas del Perú por terrorismo, por Sendero Luminoso. Entonces, no es que yo me lo invente, yo lo viví. Pero bueno, chicos, yo sé que estoy un poco viejita, pero... Oye, Olga, que mira, jamás me imaginé que fueras a entrelazar la charla, pues por supuesto, con lo que es de tu experticia con la política internacional. Ya, ahí parece que se me había ido la imagen, perdón. Y claramente con el liderazgo que tiene el Perú, que hoy por hoy es inevitable no observar. Yo particularmente, bueno, tengo colegas entre ellas entrañables y claramente pendiente de lo que va a suceder y de esta declaratoria de Castillo o de Pedro Castillo como futuro presidente del Perú. También, por supuesto, y para entrelazar un poco con la sesión, claro, estos liderazgos negativos, las preguntas de Cristian fueron muy asertivas. Bueno. Estos liderazgos que claramente yo les muestro a los estudiantes, mire, un líder debe tener, tú lo decías perfectamente, pero la verdad que estamos sumidos
Por eso estoy gratamente sorprendida en liderazgos negativos que están inmersos precisamente en el no reconocimiento de los derechos y deberes de los otros, ¿ya? Que estamos sumidos en una suerte de polarización que genera una suerte de frustraciones, decepciones en la población, una suerte de conflictos permanentes que no se van a solucionar en el inmediato plazo, que pareciese que es algo más bien expansivo, por supuesto acentuado, en este caso puntualmente como lo es Colombia, y que se traduce justamente en lo que son las demandas sociales. Y son eso, el discurso, el liderazgo, porque claramente estos liderazgos existen, no los podemos, digamos, borrar. Ah, no, es que esto no está aquí. Jair Bolsonaro, el discurso que da Jair Bolsonaro. Claro. ¿Qué clase de discurso puede ser aquel que permite la realización de un evento público como es la Copa América, a donde los intereses privados priman precisamente sobre ese colectivo? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la comunicación que se está emitiendo? ¿Dónde está precisamente toda la empatía, toda la compatibilidad, todo el diagnóstico emocional, todo el diagnóstico territorial, todo el diagnóstico social, todo el diagnóstico político? Al traste, al traste. Entonces, la verdad, a donde definitivamente un presidente, que si lo tomamos como el ejemplo de jefe de Estado y jefe de gobierno, algunos países como es el caso de Colombia y como es el caso de Chile, igualmente tienen esta doble función, claramente representan el liderazgo de un Estado, porque por esa razón nosotros hablamos de derechos humanos, porque fue en un momento cuando el mundo se quebró y una suerte de líderes estatales de los diferentes estados formaron esta Sociedad de las Naciones y crearon este Tratado de Paz de Westfalia, y luego se convierte, por supuesto, en lo que hoy llamamos la ONU. Entonces, este liderazgo, ¿cuál es el mensaje verdaderamente que estamos dándole a nuestros compatriotas, que es aún mucho más delicado de lo que nuestros estudiantes, por supuesto, han visto dentro del plano organizacional o dentro del plano empresarial? Por eso las preguntas de Cristian fueron, como se dice, certeras, espectaculares, y redireccionó la sesión a un tópico que yo ni siquiera lo había contemplado. Y te lo agradezco muchísimo, Cristian, de verdad. Te lo agradezco muchísimo. Ya, como 2 preguntas más que no le he contestado. Dios mío, qué vergüenza. No te preocupes, porque ya lamentablemente para nosotros debemos ya ir cerrando. Ya se nos fue el tiempo, pero yo quisiera, no sé si a alguien más, alguna pregunta que también tenga respuesta corta para no extenderlos de todas maneras. Lo único que quería agregar a todo esto Por favor. Que sepan que un líder, y si un líder va a gobernar un país, que no se olvide que es un puesto no para que él disfrute, él va a trabajar por el pueblo lo ha elegido para que él trabaje para ellos, o sea, que no se olvide que él es un funcionario público a la orden del resto, no el resto a la orden de él. Cuando la gente se meta esto en la cabeza, los congresistas, y que no se crean pues yo soy congresista. No, tú eres un funcionario al cual todos le pagamos nuestros impuestos para que trabaje por nuestras causas. Cuando ellos tengan metido esto en la cabeza y sepan que tienen que trabajar por el pueblo, van a terminar los robos, van a terminar la corrupción, que prácticamente es dame mi alita, aquí se dice como que dame la que me toca, la negociación de las vacunas, negociaron unas vacunas a unos precios que impresionantes, ahí está la cantidad de muertos que tenemos ahora, todo esto es por corrupción, y la corrupción genera corrupción. Entonces, ¿qué ocurre? Yo lo que le digo a toda la gente que quiere trabajar para el Estado es, tienes que estar al servicio del pueblo, el pueblo no al servicio de ustedes trabajan para el pueblo y eso no se lo pueden olvidar. Vamos a ver si un día cuando el puesto sea gratuito, ¿cuánto van a trabajar realmente por el pueblo? Eso es lo que yo digo, ¿no? El pueblo, así es. No el pueblo para ellos, y si ellos no lo tienen totalmente metido en la cabeza, creen pues omnipotentes y creen que todo el mundo tiene que servirlos cuando ellos están al servicio de los demás. Entonces, el líder también, el líder está al servicio de los demás.
No es que él dirige a todos, ¿no? Él dirige a todos sin hacer nada y que todo el mundo... No, no, no. La persona se tiene que mojar, la gente se tiene que empapar por los demás. Y ellos, al verte a ti, que eres el líder, recogiendo y trabajando como ellos, van a respetarte, porque van a decir, ella lo hace, ella tiene la autoridad moral para decir las cosas porque ella también lo está haciendo. No es que yo me quede, a ver cómo hacen los demás y yo los miro desde aquí, bien, bien, te voy a alentar porque yo soy líder. No, 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 no. El líder es el que se tiene que mojar más. Y eso pasa en todos. El líder, el general, se tiene que ir. El que va adelante de una guerra era el general, el coronel, el que iba adelante, no el que iba atrás esperando cómo matan a todos para que él sea el último, ¿no? No es así. Nuestros héroes nacionales, y yo sé que Chile también tiene sus héroes nacionales, se hundieron en la guerra del Pacífico con el buque ahí. Y tanto Chile como Perú tenemos nuestros héroes que lucharon hasta lo último, y esos son verdaderos héroes. Y bueno, no tienes que morirte en una guerra para ser un héroe, puedes ser un héroe vivo y hacer realmente y trabajar por el pueblo como deberías hacerlo y como estás obligado a hacerlo cuando tomas un puesto en el Estado, ¿no? Como se tiene que hacer. Ahora, esto es totalmente tergiversado actualmente, como nuestros congresistas toman el puesto y tienen gastos de representación, gasto aquí, el chofer, ¡ay, Dios mío! Saben que trabaje más que lo que hasta ahorita creo que no han hecho ni un proyecto interesante, ¿no? Que cualquiera pueda hacer, le digo, Dios mío. Pero esto es la elección, esto es lo que se llama democracia. Entonces, si los seres humanos, o sea, si no se dan cuenta realmente cuáles son las funciones, van a permitir toda esta corrupción hasta el fin de los días y vamos a seguir así. Entonces la gente tiene que saber que exigir también. Entonces la gente ya se hartó en mi país y por eso está lleno de frustraciones, saliendo a marchar, y yo creo que hay una frustración general, no solo aquí, en todas partes. Bueno, no sé si, bueno, en Chile también hubieron sus desórdenes, Claro, en así es. Perú, en Colombia hace poco, en México. Entonces se está sintiendo un clamor popular de basta ya, ¿no? Creo yo. Es lo que... Es producto precisamente de estos malos liderazgos que han generado una suerte de insatisfacción de necesidades Sí, ligadas con la vida misma. Y lamentablemente creo que nadie tuvo en sus cuentas que se pudiera producir una pandemia de semejantes connotaciones, que fue un knockout a la base de la institucionalidad de los estados, a que verdaderamente si se hubiese querido y se hubiese podido, hubiera sido la prueba de fuego para muchos, pero no obstante no ha sido así. Por el contrario, en la pandemia ha recrudecido, ha visibilizado la mayor pobreza, las mayores desigualdades, las la mezquindades, la falta de organización. la falta de organización, o sea, todo lo que uno predicase y que pudiese ser precisamente para configurar un estamento de liderazgo positivo, avanti, fue todo lo contrario, inclusive esperándolo de algunos estados, como es el caso de Estados Unidos, entendiendo que tiene producción científica originaria de vacunas, y aún así el modelo a seguir pues fue totalmente desestructurado, ¿ya? Y producto también de estos factores exógenos y endógenos que de una u otra manera también tienen influencia. Uy, Olga, yo creo que nos quedaríamos hablando y como te digo, empezamos comentando algo tan básico como eran los elementos de un líder y terminamos hablando del liderazgo político, que yo creo que verdaderamente, mira que hace falta, ojalá de verdad pueda tenerte en una próxima oportunidad. Yo me quedé con algunas ganas cuando empezó todo el tema de la pandemia de aplicar un poco tus conocimientos, sobre todo en materia de derechos humanos para derecho internacional público, pero voy a buscar el próximo espacio que no sea tan acotado como este, porque también tengo que ser muy respetuosa del horario, y que claramente te agradezco enormemente, doctora Olguita, te agradezco con el corazón. Gracias a todos, de verdad, por su tiempo, por darme la oportunidad, por poderme expresar en este espacio, y que a sus órdenes realmente
si no he contestado algo, pues a través de Ariana me contactan. Yo siempre voy a estar feliz de poder contestar y poderles compartir mi punto de vista, como diciendo, hablando de las cosas como las pienso. Yo no estoy en ningún partido político, no es que estoy que sea parcializada. Yo siempre voy a ser de alguna manera lo más justa y lo más correcta, y si tengo alguna parcialidad se lo voy a decir, ¿no? Por alguna razón, mis motivos tendré, pero no en este caso. No trato de ser lo más imparcial que pueda, ¿no? Y analizar, ¿no?, las situaciones. Ariana, muchísimas gracias a todos. No, a ti, doctora Olguita, a ti de verdad. De todas maneras, mira, yo voy a rescatar algunos artículos académicos y a ver si se los puedo proporcionar a ellos. Ellos obviamente están en un proceso de formación, o sea, y yo creo que el Perú el Perú es objeto hoy de epicentro porque es vecino de Chile. Y uno tiene que velar, indistinto de lo que a veces ha escuchado, uno tiene que velar porque los vecinos también se encuentren bien, porque es también el bienestar propio. ¿Ya? Sí, Esto tú lo has dicho, Sobre todo cuando esto el vecino es la economía más importante de Latinoamérica. totalmente de Después de acuerdo, México, o Cristian. sea, Totalmente de hay acuerdo. que mirar Además, al vecino. hay que mirar al vecino. Y Olga y tú también, los felicito a ambos de partida. Dijeron algo muy cierto. ¿Qué va a pasar con estos liderazgos nuevos, producto precisamente de los populismos, de los caudillismos que se están estableciendo y que van a afectar lo que acaba de decir justamente Cristian? Cristian tiene muchas nociones de base a nivel de comercio exterior, a nivel de administración y todos estos tópicos. ¿Y qué va a pasar? Yo conozco Lima y Lima hoy por hoy, bueno, ya hace un año que por supuesto, Olguita, yo creo que tenemos como un año y medio, casi dos, que no nos vemos justo con la pandemia, y claramente uno ve inversión extranjera en Lima. ¿Y qué va a pasar? Porque todo depende de la gobernanza que esté establecida. Entonces, si la persona que es elegida no representa o no es compatible con los intereses precisamente de la inversión extranjera, aquí van a haber una suerte de fisuras y rupturas que van obviamente a desencadenar en la desestabilización económica del Estado, tanto que nos gusta hablar de economía. Claramente, y va a tener serias repercusiones, por supuesto, va a tener impactos en Chile, en Colombia y en Ecuador. Así de sencillo. Todo el Pacífico, toda la plana del Pacífico va a sentir verdaderamente el remesón del caso. Por supuesto, especialmente la lista. Profesora, aquí Sí. Roberto Alba, a la profesora Olga, primero por mi punto de vista agradezco porque toda la información que nos dio el día de hoy, porque a mí me hizo entender un poco más lo que pasa afuera en nuestro exterior. Ay, Y, con las preguntas que hizo Cristian igual pude entender un poco más y ahondar más bien en las preguntas. Así que mil gracias, profesora. a usted, muchísimas gracias. Gracias, Cristian, es un placer. Nunca pensé estar en este espacio. Para mí es súper, súper, súper gratificante. Muchas gracias, Ariana, por la oportunidad, realmente. No, a ti, doctora Olguita, por venir a esta casa de estudios, por sacar tu tiempo. Yo sé que tu agenda a veces es complicada y además que eres una gran sobreviviente. Y sé que estuviste muy enferma, entonces apenas vi que ya estabas como más recuperada, más activa en las redes y te vi ya otra vez en tus lides, aún con los resguardos del caso. Yo dije, es la oportunidad perfecta para traerla y tratar de encontrar esa sinergia para poder engancharla un poco a la cátedra que hoy en la actualidad estoy impartiendo. Olguita, tengo que despedirte con el dolor del alma, desearte una bonita noche. En el Perú todavía son las 9:10, todavía es un poco más temprano. Agradecerte enormemente, agradecerte tu tiempo y tu disposición para con mis estudiantes. A través de Roberto yo voy a dejar un par de mensajes, así que una vez cerremos la sesión, ahí con Roberto ya le dejo los mensajes para hacerte una despedida como debe ser y esperándote de pronto en una próxima oportunidad para un cierre de pronto para hablar, ¿por qué no?, de liderazgo político. Yo sé que vas a viajar a Rusia, cuando retornas, disculpa mi gran indiscreción, pero igual te puedes conectar.
me puedo conectar, incluso no solamente me voy a Rusia, sino que de regreso paso por Alicante y Valencia y me quedo una semana, hasta que esto se tranquilice un poquito, voy a dictar desde allá y de repente también voy a estar en Barcelona, pero tranquila porque yo tengo todo el tiempo, gracias a Dios ya se termina el ciclo aquí, entonces un poco vamos a estar respirando y recién en agosto vamos a empezar de nuevo, así que va a tener toda la disposición del mundo. Maravilloso, qué bueno que me lo digas. Te voy a aprovechar un poco para hablar como del liderazgo político. De pronto con eso cierro esta cátedra como para darle otro sentido, otro camino. Y de verdad, te voy a avisar con tiempo. Te voy a avisar con el tiempo para que también me agendes ahí. Claro. Ya, doctor Olguita, un beso, un abrazo. Voy a detener la grabación para los efectos de constancia y darte mis enormes agradecimientos, así como también mi curso. Ahí estamos, ya. Así como también mi curso te lo está brindando. Muchas gracias. Y a ustedes también, señoras, señores, con Roberto voy a dejar 2 mensajes, recién cerremos la sesión, para efecto de que todos, absolutamente todos, me presenten la primera parte del proyecto de sello, proyecto de construcción sello institucional, y podamos abocar el conocimiento un poco más profundo en lo que refiere precisamente a la segunda etapa, que es el diseño de investigación. Que en eso se concentra precisamente esta cátedra, en que ellos tengan que presentar un proyecto que esté relacionado precisamente con los contenidos temáticos en el programa. Un abrazo para todos, bonita noche. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. A ti, Chao, Cristian. buenas noches. Maravilloso. Cuídense. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias a ustedes, por supuesto.